Capítulo 3. Grandes son las maravillas que has obrado, Señor Dios mío, y no hay quien pueda asemejarse a ti en tus designios. Salmo 39, 6. Nueva separación de mi madre. Pasada la conmoción de aquel rayo producido por ese golpe de conocimiento de Dios, volví a la casa llena de deseos de ser buena. Ojalá hubiera sido fiel a mi propósito. Muchas veces mi genio se burló de él, pero de allí en adelante me gustaba estar con mi madre y oírle las historias que refería con gracia sin igual. No me convencía, sin embargo, de su amor, pero ya no me amargaba esto. Propiamente no lo necesitaba. Los pequeños desvíos que notaba quería volverlos con amor y dulzura. No dejaban, sin embargo, de punzarme un poco. Lo advierto por el hecho que sigue. Por circunstancias de caracteres, sufría mi madre mucho con una de sus hermanas, que no dejaba de amargarla por el mayor derecho que tenía en la casa paterna. Sus padres, por permisión de Dios, acataban las razones que favorecían a su hija soltera, y esto apenaba a mi madre, quien comenzó a sentirse como carga pesada en la casa y halló un medio de hacer su vida independiente. Las familias católicas de Amalfi, al ver que en las escuelas oficiales corría peligro la fe y la virtud de sus hijas, solicitaban una señora competente para que se encargara de la formación religiosa de las niñas. Mi madre aceptó el cargo y para ello se trasladó a Amalfi con Carmelita y Juan de la Cruz, mi único hermano, dejándome a mí en el campo, en atención a mi salud que era débil. Esto me punzó el alma en lo más vivo, porque aparte de considerarlo como desamor de parte de mi pobre madre, de cuyo afecto jamás me convencía, debía quedarme con el abuelo, a quien fastidiaba mi presencia. Sin embargo, como ya no estaba sola, pues ya sabía buscar a Dios, mi pena fue menos dura. Fue la continuación de la obra de Dios para mantenerme sin ningún afecto humano. ¿No ve, reverendo Padre, que Dios mismo fue el educador de mi corazón y yo no lo entendía? Entonces mi soledad exterior fue más completa. Era como una planta exótica en la casa. Mi abuelo no quería verme y mi abuela, de quien no tenía ninguna queja, era seria y callada. Mi vida se reducía a cumplir unos pocos deberes domésticos que me correspondían y todo el resto del tiempo lo pasaba en las huertas y jardines de la casa o a la orilla de una quebrada vecina, entregada a mis ordinarias reflexiones sobre lo poco que valía lo humano, pero sin tristeza. Al principio quise reemplazarle a mi abuelo la compañía de Carmelita, pero él me rechazó y me concentré a una soledad gustosa. Ajusté mi vida a una obediencia rigurosa y comencé a gustar de los largos rezos que se hacían en común. Como ya sabía leer, era yo quien los presidía. Parecía una muchacha juiciosa. La vigilancia de mi abuela no era muy rigurosa y gracias a esta circunstancia podía perderme de la casa las mejores horas del día sin ser notada. Todo favorecía mi deseo de soledad. Empecé a ser piadosa. De tiempo en tiempo me llevaban a pasar algunos días al lado de mi madre, y el trato con sus alumnas dulcificó un poco mi carácter, al menos con los extraños. Además, veía a mi madre en la iglesia y me edificaba. Una cosa curiosa me pasó en esto. Como mi madre lloraba mucho en la iglesia, sobre todo en la elevación de la Santa Misa, me convencí de que jamás aprendería yo a oírla bien, porque no podía llorar. Creía que aquello era requisito indispensable. Fue entonces cuando oí predicar por primera vez y me escandalicé no poco al ver que aquel padre hablaba en la iglesia.
Manifesté mi desedificación por aquello, pero al oír la explicación me alegré al saber que era lícito y me aficioné más a la iglesia, pues antes aquello tan silencioso me fastidiaba. Con solo oír los sermones los aprendía de memoria literalmente, sin entender nada. Podía repetirlos en la casa y fui muy celebrada por ello. Hoy me sorprendo de memoria tan fiel y la lamento porque hace mucho tiempo que me abandonó. Comulgaba con mucho gusto porque sabía que era un acto bueno, pero no me daba cuenta de la presencia de Jesús en la hostia. Tentaciones contra la fe. Mi fe tenía horribles intermitencias. Oía hablar muy mal de los incrédulos. Conocía las luchas de mi madre por salvar la fe de sus alumnas en aquella época de impiedad. Pero eso mismo me impedía anegar en mi interior las verdades religiosas. Tenía épocas en que mi interior era un antro tenebroso. Me decía, si nadie ha visto a Dios, ¿cómo saben que existe? Terminaba siempre creyendo que entre mi madre y el señor cura había un plan secreto para inventar las verdades que nos enseñaban y me parecían una solemne mentira. ¿Podrían entonces los ángeles ver en esta incrédula en miniatura a la chica que vieron en el hormiguero? Si las almas se enloquecieran, diría ahora que la mía se había enloquecido desde entonces. No era loca, sin embargo, pero sí ingrata e infiel. Como hablaban tan mal de los incrédulos, yo me guardaba mi secreto, pero mi tristeza revivía con más fuerza y mis propósitos de ser buena desaparecían, y no temía el pecado. Como el mal carácter es inseparable de la tristeza, mis hermanos y demás seres que me rodeaban eran las víctimas, pues ya no tenía paz con nadie ni perdonaba nada. Tanto inquietaba esto a mi madre que me hizo examinar de un médico. No podía explicarse estas alternativas sino por enfermedad. El médico dijo que todo se debía a la anemia que tenía muy adelantada y naturalmente con esta autorización me toleraban y me hacía insoportable. Mis confesiones que no eran sino de riñas y rabias y mis comuniones sin fe eran como la primera. Como no creía en Dios no sentía remordimientos. Me confesaba solo porque me mandaban. Bien comprendo ahora, y me lo dice la conciencia, que la anemia la llevaba en el alma. No temía a Dios, por consiguiente no amaba. Es decir, era como un vendado que no ve la luz por ninguna parte y tropieza con cuanto encuentra. Mis pobres hermanos pagaban mi ceguera y recibían mis tropezones. Soledad y penitencia. En esa época sucedían las de luz. No sé por qué de pronto volví a sentir a Dios. La tristeza cedía a su puesto a las más bellas ilusiones y la alegría me hacía ver la vida de los más bellos colores. Buscaba la soledad no para pasar las horas negras, sino para ser feliz. Ya había oído leer la vida de San Luis Gonzaga y hacía constantemente su novena, queriendo imitarlo. Buscaba los rincones de la casa para pensar en Dios. Como la sala de la casa vivía cerrada, era mi lugar favorito. A la oración, cuando la familia se reunía a conversar en la mayor intimidad. Yo entraba en ella y tras los muebles en un rincón me arrodillaba a estar con Dios hasta que llamaban a rezar o a cenar. No puedo darme cuenta de lo que hacía, solo que no rezaba y que Dios entraba en mi silencio. Era dichosa. En esa época comencé a levantarme a las 3 o 4 de la mañana. ¿Por qué lo hacía? No me doy mucha cuenta. Despertaba como con un hambre de Dios. Si me salía a un corredor que quedaba al frente del cerro, sin alegría, sin nada, pero con una necesidad. Me estaba allí hasta que amanecía, sin parecerme largo el tiempo. Los de la casa no se daban cuenta de mis madrugones,
porque lo hacía con la mayor reserva y por puertas muy silenciosas. De estas horas me quedaba cierta dulcedumbre, unos sentimientos que me daban vida. El sentimiento de la bajeza propia, del cual nadie me había hablado, era dominante. Como señal de esto, tengo el que tan pronto como amanecía, me iba a la cocina y le quitaba a la sirvienta algún oficio, como el de barrer el fogón, lavar las ollas, etc. Y en esos oficios que los demás rehusaban. Parece que ya me principiaba la ardiente sed de humillaciones que más tarde Dios me ha dado y a la cual apenas he correspondido. Tendría apenas 8 o 9 años cuando comencé a sentir deseo ardiente de penitencias. Ya desde antes, en las épocas de luz, sentía deseo de tratarme mal y por eso había entregado la cama para tirarme en una tarima vieja. Pero no conocía austeridades. En la vida de San Luis las conocí y me quise entregar a ellas. No adivinaba lo que eran ásperos cilicios, pero dice la vida del santo pero como la disciplina viene pintada en el libro, fácilmente comprendí lo que era. Por eso tenía mi sitio en el montecito vecino. Con varas llenas de espinas me azotaba hasta derramar sangre. Con ello quedaba más endiosada y con necesidad de nuevas penitencias. Me refirió mi abuela a la historia de San Pablo ermitaño y desde luego quise imitarlo. El montecito vecino hice una cuevita formada con varias raíces de árboles, el más dulce ensayo de vida eremítica. Me arrodillaba en la cuevita, rezaba quizás un Padre Nuestro y luego no sé lo que hacía. Lloraba mucho y estaba con Dios, no sé más. Dios mío, si siempre te hubiera sido fiel, pero tengo infidelidades que hoy debiera escribir con lágrimas y cuyo dolor me atormentó muchos años, como verá el reverendo padre más adelante. En un paseo con los hombres de la casa a visitar unos aserraderos, elegí el sitio en que debía pasar mi vida de ermitaña de un modo definitivo. Me fui por fin. Estuve en una cuevita algunas horas, pero un ligero inconveniente me hizo salir. No podía arrodillarme porque se me hundían las piernas en el capote y caía. Necesitaba una tabla que me hiciera resistente y parejo el piso de la cuevita. Al día siguiente, tan pronto como los deberes de la casa me quedaron cumplidos, me fui con la tabla. Pasé un mediodía arrodillada. Resistí en esta posición tanto tiempo que hoy me asusto y hasta creo que quizás miento. En aquel sitio tan frío y duro, pero para mi alma, como el cielo, estaba con Dios, no pensaba en otra cosa. Jamás había oído hablar de la presencia de Dios, pero estaba en ella, y solo el no verlo me era tormento indecible. De repente me vino un miedo terrible de ser sorprendida por los peones de la casa, que podían ir por allí en busca de maderas. Además, el sitio era muy distante de la casa y tenía, sin saber por qué, tanto miedo a los hombres que siempre que me encontraba sola con alguno me horrorizaba y aunque estuviera acompañada, jamás siendo joven me entendí con ninguno, sin miedo y con mucho fastidio. Más tarde, he bendecido a Dios que me dio ese como instintivo miedo a los hombres. Este miedo me hizo abandonar mi querida soledad del aserradero y me redujo a ir cada día algunas horas al monte vecino para estar con Dios, como me decía entonces. Hoy tampoco puedo decir de otro modo. Nace la caridad. Ya desde los 7 años comencé a gustar un poco de la compañía de los pobres y de darle limosna. Para ello gastaba mucho afán en conseguir licencia para visitar a los agregados más pobres de la finca. Les llevaba lo que me daban y algo que podía pillarme. Jamás nos dejaba hacer solas estas visitas. Y cosa rara, dado el rigor de la vigilancia, jamás me preguntaban en dónde había estado en esas largas horas de ausencia.
ni yo daba cuenta. Oscuridad del alma. A esta época, a pesar de estar señalada con tales gracias de Dios, sucedió otra de incredulidad, pero la más horrorosa. No comencé a dudar. De una vez negué en mi interior la existencia de Dios y cuanto con Él se relaciona. Y volví a ponerme triste y ninguna cosa de la tierra me halagaba. Dios mío, qué tinieblas. Vivía como en un calabozo. Lo único de menos malo que tuvo esta última época de incredulidad fue que no cedí en mi empeño de evitar el pecado. Continuó haciendo la novena de San Luis Gonzaga. No recuerdo cuánto duraban estas noches tan oscuras, ni tampoco los tiempos de fe y de amor. Solo creo en estas alternativas. Me llevaron los 10 años. Una de estas negaciones u oscuridades se acabó a causa de un sueño terrible. En él vi en cierto sitio del huerto de la casa un negro que con muecas horribles me invitaba a seguirle, y a medida que me llamaba se iba alejando y dejaba fuego en donde quiera que pisaba. En el sueño yo sabía que era el diablo y veía que mis confesiones mal hechas eran la causa de tal invitación. Desperté triste, pero había desaparecido mi oscuridad interior. Volví a sentir a Dios, pero con un poco de miedo. Con todo no arreglé lo del pecado callado. No recuerdo si por vergüenza o porque no sabía cómo hacerlo. Desde entonces esto me punzaba sin hallar remedio y trataba de arreglármelas con Dios sin hablar claro en el confesionario. Me engañaba a mí misma, sin duda. Amor a la Eucaristía. En esta época de fe recuerdo un hecho que me hace creer que ya advertía la presencia de Jesús en el Santísimo Sacramento. Fui al pueblo a estar algunos meses con mi madre y gustaba de ir a la iglesia desde muy temprano. Aunque la Santa Misa fuera a las 8, yo estaba al pie del altar desde las 6. Leía las oraciones y sin entenderlas me agradaban. No recuerdo si comulgaba todos los días, pero sin arreglar la conciencia de las cuentas viejas. Me pregunto ahora, ¿cómo podía hallar gusto en la comunión en tales condiciones? No puedo explicármelo sino por una misericordia de Dios grandísima. El rayón de luz que se marcaba a pesar de mí. En compañía de otra niña me dieron el encargo de recoger una cantarilla de una señora pobre y me impuse el trabajo de hacer una visita al Santísimo entre casa y casa de las que tocaban para la cantarilla. Aunque esas fueran contiguas o muy distantes de la iglesia, indispensablemente volvía y subía hasta el altar para hacer la visita. Fueron tantas las visitas como casas tenía el pueblo. Esto me prueba que tenía fe en la Santa Eucaristía, pero no sentía esa amada presencia como la sentí más tarde en un caso que referiré y que fijó mi amor al Santísimo Sacramento. Primer toque de mi vocación religiosa. Estalló la Revolución de 1885, la que llamamos de la regeneración en Colombia, y mi madre volvió a la víbora. Durante esta revolución, mi fe se afirmó oyendo referir los estragos del liberalismo. Quizás también en este tiempo me aficioné a la lectura y di con el catecismo de la perseverancia del abate Gaumé. En él aprendí a amar a la iglesia y lo que eran las órdenes religiosas. Además, oyendo referir la historia de una tía de mi madre que murió carmelita en el monasterio de Medellín, hice la resolución de hacerme carmelita. Este fue el primer toque de vocación. No fue demasiado vehemente mi deseo porque lo detenía la vergüenza de manifestarlo a los míos. Convine conmigo misma en que lo haría cuando todos hubieran dejado de existir. No pensé en que solo tenía 10 años ni en nada. Solo la vergüenza me detenía.
Con este toque de vocación se afirmó mi fe para siempre, aunque mi fervor era menos sensible de lo que había sido antes. Comencé a corregir seriamente mi carácter y desde entonces no recuerdo que me haya dado una derrota voluntaria ni consentía en ningún pecado. No ve aquí, Padre mío, cómo el rayón de luz se marca con luces más intensas y cómo el rayón negro se pinta con tinta de un negro más oscuro. Mejor para mi alma que hasta la muerte había de humillarse por eso. El amor a María no había aparecido aún. Tampoco la humanidad de Jesús me llamaba la atención ni atraía mi corazón. Solo algunas veces, al recitar una oración acostumbrada en la casa, muy devota a la Sagrada Pasión, sentía una conmoción pasajera. No sabía o no entendía nada de los atributos de Dios, así como lo enseñan los libros, pero ellos y Dios se llevaban todo mi corazón. A cada paso descubría todas esas diversas manifestaciones del ser de Dios y las amaba, sin saber sus nombres. Las sentía tan mías que ahora me sorprendo. Tenía cierta indiferencia por la Santísima Virgen y sus devociones. Del niño Dios y su nacimiento no me daba cuenta. Jamás en esos primeros años supe de fiestas de Navidad. En la casa se hacía la novena del niño, pero pasaba para mí como las demás. No conocía pesebre ni nada que de ello me hablara con claridad. Solo una vez en aquel tiempo nos llevaron a un nacimiento que celebraba una mujercita pobre de la vecindad. Pero aquello para mí fue un juego en el cual a medianoche dejaron caer un niño de un zarzo. No pensé que aquello significara nada. Tal vez si las fiestas se hubieran celebrado como ahora, hubiera aprendido a amar más temprano a Jesús niño. Tampoco asistía a Semanas Santas. Por eso quizás la pasión me era indiferente. Cuán necesario es que nos hablen a los sentidos. Sin embargo, Dios y sus perfecciones se impusieron sin ceremonias exteriores. Me atraían como un imán desconocido. De nuevo puedo repetir, como dichas a mí, aquellas palabras: con caridad perpetua te amé y por eso te atraje a mí. Rayón de luz, Padre mío, puro rayón de luz por donde quiera que se considere mi pobre vida. En Don Matías. Pasada la revolución, mi madre pidió al gobierno ya conservador una pensión, a la cual se creía con derecho por haber muerto mi padre en defensa de la causa, y por toda respuesta la nombraron maestra de Don Matías. La ventaja no lo era de verdad. Ella, en el afán de educarnos, resolvió aceptar, porque de aquella población le sería menos difícil pasar a Medellín, centro propio para llenar sus aspiraciones y que además era su patria por la cual la anhelaba. Don Matías era y aún es un pueblo moral, cristiano y pacífico. Era una tacita de plata en el departamento. Solo un año estuve encargada de esa escuela. Allí me tenía Dios lecciones especiales que enderezaba a la formación de la futura misionera. No conocía yo jóvenes consagradas a Dios en el mundo y que rehusaran casarse. Allí las vi por primera vez y esto me reveló un mundo de cosas. No había oído hablar a mi alrededor sino de buenos o malos matrimonios. En mis abuelos notaba una especie de predisposición a casarnos pronto, aunque mi madre era de distinto parecer. Todo tendía a mostrarme que el matrimonio era el único camino y la cúspide de la felicidad aquí abajo. Casi podía ponerlo a la altura de la muerte. Naciste, luego morirás, decía en los libros. Naciste, luego te casarás. Hubiera yo podido agregar, si atendía a lo que me rodeaba. Si nos enseñaban algo, era para que fuéramos buenas esposas. Si nos hablaban del futuro, era siempre como esposas y madres. Qué manía tan marcada en aquel medio de mi niñez. Irremediablemente me tenía que casar, como irremediablemente me tenía que morir.
Esto era quizás lo que hacía mayor mi vergüenza para manifestar mi deseo de hacerme religiosa. Era irme contra una corriente tan fuerte y tan universal. Era como burlar una ley ineludible. Era como atentar contra la esperanza de mis abuelos. Así lo veía, pero en mi interior jamás me resolvía el matrimonio, le tenía horror, sin entenderlo aún. Claro que mis casamientos a los 5 años no puede contarse en este caso, porque bien se ve que fueron cosas muy distintas. Podrá creerse que exagero lo que digo del medio que me rodeaba, pero se verá que no, si se atiende a que no había en toda Antioquia más que un convento de carmelitas y no podían entrar sino 21, lo que no se creía capaz del encierro y la contemplación. Tampoco podía ni pensar en ello. No se conocían las congregaciones religiosas y era casi una normalidad no aspirar al matrimonio. He oído a muchas señoras de aquel tiempo decir que se casaron porque no sabían que se podía hacer otra cosa. Pues bien, esa tendencia me hacía sufrir y cuando conocí las primeras vírgenes en el mundo fue toda una revelación. Verdad que comprendía bien poco del matrimonio, pero sí se me alcanzaba que para ello tenía que preferir a un hombre y eso no me cabía. Sentía dentro de mí un corazón inllenable, a no ser con lo que había sentido en el hormiguero, y contentarme con un hombre temiéndoles como les temía, aquello era inconcebible. Alguna vez en conversaciones con Carmelita le dije que sí me casaría si encontraba uno, que no hubiera nacido, ni muriera, ni comiera, ni enfermara, ni se ausentara, ni tuviera, en fin, ninguna de las miserias humanas. Sin pensarlo le escribí a Dios, pero solo lo he pensado después de vieja. Dos maestras de mi vocación, la Virgen Contemplativa y la Virgen Apóstol. Desde mi llegada a Don Matías conocí este género cuya existencia ignoraba. Sobresalían dos señorías, Úrsula Barrera y Dolorita Restrepo. Eran mucho mayores que yo, de 25 años más o menos. No podían ser mis amigas, pero fueron mi embelezo. Úrsula era físicamente bella, pero su belleza interior superaba a cuanto pueda imaginarse. Dulce como un sueño de ángeles y amaba a Dios con la naturalidad con quien se abre una azucena a los rayos del sol. A un poeta místico le hubiera inspirado los más hermosos cantos. No sé si ella me advirtió nunca, pero yo me embelezaba mirándola, sobre todo en la iglesia. Fingía recados para entrar en su casa a verla. Me endiosaba su presencia. Esto nadie lo supo nunca, pero iba haciendo una labor rara en mi interior. Mi admiración no era amor, lo distingo muy bien. Era algo como la atracción de un perfume muy delicado, algo como si Dios estuviera en ella y me incitara a formarle en mi alma una morada como la que se había hecho en esa alma privilegiada. Dios mío, ¿qué era aquello? Eras vos mismo palpitando en este corazón y asomándonos por esos ojos para llamarme. No conversé jamás con ella porque no sabía hacerlo con nadie, pero cada vez que la veía quedaba con tal dulzura interior que me hacía concebir la firme resolución de ser siempre de Dios y de no casarme, aunque todo el mundo se me pusiera delante. Me sentía con la fortaleza de los mártires. La revelación de esta belleza moral me unía cada vez más a Dios, sobre todo cuando veía a Úrsula arreglar las flores para el altar. No sé lo que sentía. Un poeta hubiera podido entonces decir muchas cosas angelicales, hubiera hablado de blancuras desconocidas, pero yo nada sabía decir. Me acercaba a Dios y nada más. Hacía el estudio de lo para mí desconocido, la virginidad
inflamada en el amor de Dios. Hacía esto sin conocer los nombres, era más bien que sentía el reflejo de aquella alma virgen. Jamás he podido recordar una palabra de Úrsula, de modo que con los labios nada me enseñó. Repito que no la quería a ella, eso lo veo claro. Era algo que no comprendía lo que amaba en ella. Puedo asegurar que ella fue mi gran lección de fortaleza para sostener mi virginidad. Pero había algo más que no intento expresar, porque cualquier palabra rebaja el concepto. Más tarde he sabido que esta rara mujer, huérfana y abandonada de los suyos, murió reducida a un cuartucho infecto, toda inflamada en el amor de Dios. Fue como la madre de sus numerosos hermanos huérfanos, y cuando ellos no la necesitaron, la abandonaron cruelmente. Entonces fue solo la enamorada esposa de Jesús, en cuyo amor se encendió y murió. Murió tísica. Era imposible que se quemaran sus pulmones tan vencidos a un corazón inflamado. Es necesario advertir, Padre mío, que de ese fuego no supe nada. Lo que yo sentí al verla es lo único que me lo revela. Era sin duda un amor oculto bajo el manto de la más exquisita humildad. Dolorita Restrepo era una alma distinta. Era apóstol en toda la aceptación de la palabra. Siendo rica, recorría a pie distancias enormes por convertir pecadores, por evitar pecados. Invertía grandes sumas en comprar láminas obscenas con el hermoso fin de evitar el pecado en otros. Su padre no se inquietaba por sus derroches ni por sus largas correrías que superaban en mucho las fuerzas de una mujer, pero que una sola encantadora mirada que ella le diera al oír sus reclamos era bastante para calmarlo. Era el encanto de toda la comarca. La recorría con la presteza necesaria, sin más compañía que un niño a quien pagaba por atender las necesidades de los pobrecitos pecadores, a quienes servía como humilde sierva, hasta que los convertía. Ellos mismos eran los proclamadores de la santidad de su vida. Jamás he sabido de alma semejante a aquella. Con esta tuve menos oportunidades de encontrarme, pero me arrebataba cuanto de ella oía. Le hubiera servido de compañera o de asemila, si me hubiese sido posible, mas era una niña de 10 años y ella no me advertía. ¿No ve, Padre mío, en estas dos criaturas toda mi vocación? Úrsula, la Virgen contemplativa, y Dolorita, la Virgen apóstol, fueron sin saberlo mis maestras, mis espejos, Dios mío, las pedagogas de mi vocación. No sé si Doloritas vivirá, creo que no. Lo que se quema se esfuma, por eso debió morir pronto. En el cielo ambas habrán visto cómo se reflejaron en mi alma y cómo el reflejo como tal resultó muy inferior al rayo. Vuelvo, Padre, a lo del rayón de luz. ¿No lo ve con celestiales fulgores en estas dos criaturas? Es la primera vez que refiero estas impresiones, nadie en el mundo las conoce. Todo lo que después he oído de la virginidad lo concreto en estas dos criaturas. No sé si ellas serían almas extraordinarias, ni yo entonces alcanzaba a calificarlas. Lo que veo es la impresión que me causaron, el bien que me hicieron. Después he tratado muchas almas buenas, pero la impresión de entonces jamás he vuelto a sentirla. Probablemente Dios me las dio en el instante previsto por su amor y preparó mi impresión para sus designios. Aprovechó el instante preciso de mi alma cuando todavía estaba blanda
y se abría a cuanto él quisiera enviarle. En el término de la vida de Úrsula veo algo que me parece natural. La muerte en la abyección debe ser el final de esas hermosas vidas. No sé por qué me las vuelve más divinas. Cómo morir de otro modo, cómo quemarse en otro medio que no sea la humillación absoluta. El amor necesita de ella como el fuego de la leña o del aire. Si Úrsula y Dolorita fueron las primeras impresiones de mis dos vocaciones, el final de la vida de la primera corresponde a mi tercera vocación. Ay, Padre, he tocado la fibra más sensible que hay en mi alma. Todavía no le he hablado de ella porque es lo que llevo más hondo. Pero aún no es tiempo, porque verdaderamente, si esa clase de muerte es la consecuencia natural, o mejor dicho, corresponde a esa clase de vida de amor silencioso, de sacrificio absoluto, de anhelos desconocidos, cual era la de Úrsula, no me contagió, si cabe la palabra. Porque ese final lo he sabido cuando esa mi tercera vocación estaba plenamente dueña de mi corazón. A su debido tiempo hablaré de esto, aunque es lo que más me cuesta decir. Me saldrá como la lava del volcán, a la fuerza, pero obedeceré. Nada más que a esto me llamó Dios a don Matías. Ni en la escuela estuve. Por mala salud me mandaron a Barbosa. Mi madre terminó el año y seguimos para Medellín. Dicen que allí enseñó, pero no lo recuerdo.